Mi abuelo vendió su rancho por 20 millones y se lo dio a papá. Cuídame, pidió. Pero lo corrió como basura. Lo acogí en mi humilde cuarto. Meses después, falleció. El abogado reveló su última voluntad. Nadie podía creerlo. Ni siquiera yo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Jacobo Montes, tengo 33 años, y esta noche, como casi todas las noches desde que volví, el silencio de la casa de mis padres me grita al oído. No es un silencio pacífico, no. Es un silencio denso, cargado de palabras no dichas, de expectativas rotas y del olor a madera vieja y a fracaso. Mi cuarto, el que dejé a los 18 para irme a estudiar arquitectura a Guadalajara, ahora es mi refugio y mi prisión. Está en el segundo piso, un ático improvisado que mi madre llama el estudio del niño, aunque el niño ya peina algunas canas y tiene la mirada de alguien que ha perdido una batalla importante. Esa batalla tenía nombre, Construcciones Vereda. Mi sueño. Mi startup. La idea que me hizo dejar un trabajo seguro y bien pagado en un despacho prestigioso. Quería crear viviendas sostenibles, dignas, hermosas, para gente normal, no para millonarios. Puse todos mis ahorros, mi tiempo, mi alma entera en ese proyecto. Y por un tiempo, pareció que lo lograría. Pero el dinero se acabó, los inversores se acobardaron y el sueño se derrumbó como un castillo de naipes. Así que aquí estoy, de vuelta en el pueblo de Jalisco que juré que solo visitaría en vacaciones. Duermo en mi cama de adolescente, rodeado de pósteres de bandas que ya no existen y de diplomas que cuelgan en la pared como una burla. Arquitecto Jacobo Montes, mención honorífica. Suena a chiste. Un chiste cruel. Abajo, oigo el murmullo del televisor. Es mi padre, Arturo. Seguramente está viendo las noticias de finanzas o leyendo la sección de negocios del periódico. Cada noche, encuentra la manera de mencionar a algún conocido del pueblo que ha comprado un terreno nuevo, que ha expandido su negocio. No me lo dice directamente, pero el mensaje es claro, y tú, Jacobo, ¿tú qué has hecho además de volver con las manos vacías? Él es así, un hombre forjado en la creencia de que el valor de una persona se mide en pesos y centavos, en propiedades, en lo que los demás puedan ver y envidiar. Mi madre, Isabel, es diferente, o al menos lo parece. Ella es todo sonrisas y palabras dulces. No te preocupes, mijo, todo pasa por algo, me dice mientras me sirve un plato de comida que sabe a compasión. Pero sé que detrás de esa amabilidad hay un cálculo. Ella es la que mantiene el equilibrio en esta casa, la que apacigua los malos humores de mi padre, pero siempre, siempre, con una agenda oculta. Su juego es el de las apariencias, y mi regreso, mi fracaso, es una mancha en el cuadro perfecto que tanto se esfuerza por pintar. Así que paso mis días aquí arriba, frente a mi laptop, con líneas de código y planos a medio terminar, sintiéndome como un fantasma en mi propia casa. A mis 33, soy un arquitecto sin obras, un hijo que vuelve al nido, una carga. Y esa sensación, créanme, es más pesada que cualquier viga de concreto. Cuando la presión en el pecho se vuelve insoportable, mi mente suele escapar a un solo lugar, el rancho de mi abuelo Ramiro. No está lejos de aquí, pero parece un universo aparte. Un universo que huele a tierra mojada, a cuero, a trabajo honesto. Mi abuelo Ramiro. Él es la antítesis de mi padre. Un hombre de pocas palabras y manos ásperas, con una mirada que parecía poder ver a través de las personas, directo al alma. Mis recuerdos de él son fragmentados, postales de mi niñez. Lo veo sentado en el porche de su casa, con su sombrero de ala ancha, observando el horizonte como si pudiera leer el futuro en las nubes. Lo recuerdo enseñándome a montar a caballo, su voz grave y paciente, firme, mijo, pero sin miedo. El caballo siente tu miedo. Para mi padre, el rancho siempre fue un lugar polvoriento y atrasado. Pura friega para 3 pesos, solía decir.
Para mí, era un santuario. Un lugar donde los valores eran claros, la palabra valía más que un contrato, el respeto se ganaba con sudor, no con dinero, y la familia, bueno, la familia se suponía que era lo primero. Hace apenas 6 meses, mi abuela Elena falleció. Su muerte dejó un cráter en la vida de mi abuelo y un eco de culpa en la mía. Estaba tan inmerso en mi proyecto, en mi sueño de Guadalajara, que apenas llamaba. Estoy muy ocupado, abuela, te llamo el fin de semana, le decía. Y ese fin de semana a veces tardaba un mes en llegar. La última vez que los vi juntos fue en Navidad, hace más de un año. Ahora, el recuerdo de mi propia negligencia me quema por dentro. Desde que enviudó, mi abuelo se ha encerrado aún más en su rancho y en su soledad. Mi padre sugiere que debería vender ese terregal y venirse al pueblo, a una casa decente. Pero yo sé que ese rancho es la vida de mi abuelo. Cada árbol, cada piedra, cada animal, tiene una historia ligada a él, a mi abuela. Venderlo sería como arrancarle el corazón. Pienso en llamarlo, en ir a verlo. Pero la vergüenza me detiene. ¿Qué le voy a decir? Que el nieto arquitecto, el que iba a conquistar el mundo, ha vuelto a casa derrotado. Me siento indigno de su mirada, de ese silencio suyo que siempre parecía juzgar sin decir una palabra. Así que no hago nada, solo me quedo aquí, en mi ático, atrapado entre el fantasma de mi fracaso y el fantasma de un hombre al que admiro pero al que he abandonado. Fue un sábado por la tarde. El sol de Jalisco caía a plomo sobre el tejado, convirtiendo mi cuarto en un horno. Yo estaba hundido en la silla, luchando con un render que no dejaba de fallar, sintiendo como la frustración me carcomía por dentro. De repente, el timbre de la puerta sonó abajo, un sonido agudo e insistente que me sacó de mi trance. Escuché los pasos apresurados de mi madre en el pasillo y luego su voz, con un tono agudo de sorpresa que no le había oído en mucho tiempo. Papá. Pero qué milagro. ¿Por qué no avisaste que venías? Fruncí el ceño. ¿Papá? Solo había una persona a la que mi madre llamaba así con ese tono de respeto casi temeroso. Me levanté, la curiosidad pudo más que mi apatía, y me asomé por las escaleras. Y allí estaba. Mi abuelo Ramiro, de pie en medio de la sala. Se apoyaba en un bastón de madera nudosa que parecía una extensión de su propio brazo. Llevaba su viejo sombrero de vaquero, ligeramente ladeado, y la ropa de campo que olía a aire libre. Parecía mucho más viejo que la última vez que lo vi, más delgado, con la piel surcada por arrugas más profundas. Pero sus ojos eran los mismos. Afilados, penetrantes, de un color oscuro que parecía contener toda la sabiduría y la dureza del mundo. Jacobo, me llamó al verme en las escaleras. Su voz era grave, pero firme. Has crecido. Bajé el resto de los escalones sintiéndome torpe, como un adolescente. Esbocé una sonrisa incómoda, sin saber qué decir. Mi abuelo no era hombre de abrazos ni de sentimentalismos. Abuelo. ¡Qué sorpresa! Él solo asintió, y yo le invité a sentarse. Mi madre se movía a toda prisa por la cocina, preparando bebidas, hablando sin parar para llenar el silencio incómodo. En ese momento, llegó mi padre de la ferretería. Se detuvo en seco al ver a mi abuelo en su sillón favorito. Su cara fue un poema, sorpresa, seguida de una visible y profunda fatiga, y luego, una chispa de cálculo en su mirada. Papá, dijo, intentando que su voz sonara amable, pero yo pude oír la tensión. ¿Algún asunto importante te trae por aquí? La pregunta flotó en el aire, cargada de subtexto. Lo que realmente quería decir era, ¿vienes a pedir dinero? ¿Hay algún problema? Mi abuelo no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo, golpeando suavemente el suelo con su bastón, como si sopesara cada palabra. El silencio se hizo tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Mi madre dejó de hacer ruido en la cocina. Mi padre se quedó de pie, expectante. Finalmente, mi abuelo levantó la vista y nos miró a todos, uno por uno. Su mirada se detuvo en mi padre. Quiero una junta familiar, dijo, su voz lenta y clara, cada palabra como una piedra. Llama a Ricardo y a Sofía. Diles que vengan.
Hay algo que tenemos que discutir. Todos. La orden fue tan contundente que nadie se atrevió a replicar. Ricardo, mi tío, el segundo hijo, vivía en Monterrey. Sofía, mi tía, la menor, en Querétaro. No éramos una de esas familias que se reúnen por gusto. Los lazos de sangre en la familia Montes a menudo estaban opacados por agendas personales y viejos rencores. Pero mi abuelo había hablado, y su palabra, incluso ahora, era ley. Mi padre, a regañadientes, sacó su teléfono y empezó a hacer las llamadas. Yo sentí un nudo en el estómago. Esto no era una simple visita. Era el preludio de una tormenta. En pocos días, la casa se llenó con la presencia incómoda de la familia. Mi tío Ricardo llegó de Monterrey, un hombre corpulento con una voz de trueno y un reloj de oro que brillaba casi tanto como su ego. Siempre olía a loción cara y a superioridad. Mi tía Sofía llegó de Querétaro, menuda y elegante, pero con los mismos ojos agudos y calculadores de mi abuelo. Ella no necesitaba gritar para imponerse, su silencio era más intimidante que cualquier vozarrón de mi tío. La junta familiar tuvo lugar el viernes por la noche. Mi madre se había esmerado en montar un escenario. La mesa del comedor, esa que solo se usaba en Navidad, estaba cubierta con un mantel blanco de lino. Sacó la vajilla buena, las copas de cristal y preparó una cena abundante, como si la cantidad de comida pudiera enmascarar la tensión que se respiraba en el aire. Mi padre, Arturo, se sentó a la cabeza de la mesa, intentando proyectar una autoridad que claramente no poseía en presencia de mi abuelo. Mi madre no paraba de servir vino, con una sonrisa nerviosa pegada en el rostro. Yo me senté en una esquina, sintiéndome un extraño, un observador silencioso en medio de este clan de lobos que apenas conocía. Comimos casi en silencio, con comentarios forzados sobre el clima y los negocios. Finalmente, cuando los platos fueron retirados, mi abuelo Ramiro se puso de pie, apoyándose en su bastón. Su mirada recorrió la mesa, deteniéndose en cada uno de sus hijos. El silencio fue instantáneo y absoluto. Vendí el rancho, dijo. La frase fue corta, directa, pero cayó en la habitación como una bomba. Vi a mi padre palidecer. Mi tío Ricardo dejó caer su copa, y el vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como una mancha de sangre. Mi tía Sofía abrió los ojos como platos, su fachada de elegancia se resquebrajó por un segundo. El rancho. El orgullo de mi abuelo. El legado de la familia. Vendido. 20 millones de pesos, continuó mi abuelo, sin mirar a nadie en particular. Eso es todo lo que tengo. Y quiero dejar una cosa clara. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de esa cifra se asentara en la mente de todos. 20 millones. Podía ver los engranajes girando en la cabeza de mi padre, de mis tíos. Quien de ustedes me cuide de ahora en adelante, dijo lentamente, paladeando cada palabra, recibirá la suma completa cuando yo me muera. Si la primera bomba había causado conmoción, esta segunda desató el caos. Pero no un caos de gritos, sino de emociones desnudas y feas. Mi padre soltó una risa seca, nerviosa. ¿Hablas en serio, papá? Preguntó, su voz temblorosa, sus ojos brillando con una luz depredadora. Mi madre, rápida como un rayo, intervino, su voz empalagosamente dulce. Ay, papá, por supuesto que te tienes que quedar con nosotros. Esta es tu casa. Aquí en el pueblo estarás más cómodo que en ningún otro lado. Mi tío Ricardo golpeó la mesa, haciendo que todos saltáramos. Un momento. Rugió. Yo en Monterrey tengo una casa 10 veces más grande que este jacal. Allá te trataré como un rey, papá. Se giró hacia mi padre, con los ojos encendidos. Arturo, no creas que por ser el mayor tienes derecho. Tú apenas te das abasto con esa ferretería. ¿Cómo vas a cuidar a mi padre mejor que yo? Mi padre se levantó de un salto, su silla arañó el suelo. Cállate, Ricardo. Tú vives en ese infierno de calor y tráfico. ¿Crees que papá necesita eso? Necesita estabilidad, un lugar decente como este. Nunca había visto a mi padre tan furioso, pero sabía que no estaba defendiendo el bienestar de mi abuelo.
Estaba defendiendo 20 millones de pesos. Esa cifra era un fuego que estaba quemando cualquier pizca de decencia que quedaba en la habitación. Entonces, mi tía Sofía, que había permanecido en silencio, soltó una risa. Una risa afilada, cortante. Ustedes dos son ridículos, dijo, su voz suave pero cargada de sarcasmo. Peleándose por mi padre como si fuera un trofeo. Si hablamos de cuidados, mi casa en Querétaro tiene el aire más limpio y está cerca del mejor hospital del estado. Papá, vente conmigo. Yo me encargaré de todo, de tu salud, de tu comida. Tú sabes que yo, tu hija, te cuidaré mejor que estos dos salvajes. Y así siguieron, discutiendo, gritando, sacando trapos sucios del pasado, cada uno intentando demostrar una piedad filial que apestaba a falsedad. Yo solo podía mirar, con una mezcla de asco y tristeza, mientras mi abuelo permanecía en silencio, observando el despreciable espectáculo que él mismo había orquestado. La discusión se agrió rápidamente. Mi tío Ricardo empezó a enumerar todas las veces que había ayudado en el rancho de joven, como si cada clavo que martilló fuera una prueba irrefutable de su amor filial. Mi tía Sofía mencionó los regalos que le enviaba, aunque todos sabíamos que eran galletas baratas de supermercado que probablemente compraba su asistente. Mi madre, por su parte, no dejaba de interrumpir para defender a mi padre, insistiendo en que el mayor es el más responsable, la tradición es la tradición. Era un circo grotesco. 3 hijos adultos, devorándose unos a otros por un montón de dinero, usando el cuerpo y la vida de su padre como campo de batalla. Y en medio de todo, yo, el nieto fracasado, el único que no tenía nada que ofrecer y, por lo tanto, el único que no participaba en la subasta. Me sentía invisible, y por primera vez, lo agradecí. Mi abuelo dejó que la tormenta se desatara. Escuchó cada argumento, cada reproche, cada promesa vacía. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos, esos ojos oscuros y profundos, lo registraban todo. Parecía un director de orquesta observando cómo sus músicos desafinaban, sabiendo que él tenía el control total de la partitura. Finalmente, cuando las voces de mi padre y mi tío Ricardo habían pasado de los gritos a los insultos personales, mi abuelo levantó una mano. Solo una mano. Y el silencio cayó de golpe. Fue tan abrupto que lo único que se oía era la respiración agitada de mi padre y el tic-tac del viejo reloj de pared. Basta, dijo mi abuelo. Su voz no era alta, pero tenía un peso, una autoridad que aplastó cualquier intento de réplica. No quiero oír una palabra más. Recorrió la mesa con la mirada una última vez, como un juez a punto de dictar sentencia. Se detuvo en mi padre. Arturo, tú eres el mayor, dijo, y vi cómo mi padre contenía el aliento. Tú te harás cargo de mí. Es mi decisión. La cara de mi padre se transformó. Una sonrisa de triunfo, amplia y desagradable, se dibujó en sus labios. Mi madre dio una palmada, un chillido de pura alegría. ¡Ay, papá, qué decisión tan sabia! Te cuidaremos de maravilla, ya verás. Dijo, su voz goteando una miel que me dio escalofríos. Vi cómo los ojos de mi tío Ricardo se oscurecían, como un cielo antes de una tormenta de granizo. Apretó los puños sobre la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Mi tía Sofía simplemente frunció los labios y desvió la mirada, pero la furia en su rostro era inconfundible. La guerra había terminado, y ellos habían perdido. Pero la cosa no acabó ahí. Mi abuelo, como para sellar el pacto con un acto final y dramático, se agachó lentamente y abrió una vieja maleta de lona que tenía a sus pies. Todos contuvimos la respiración. Sacó fajo tras fajo de billetes nuevos, atados con ligas. El olor a papel y tinta llenó el comedor. Puso las pilas de dinero sobre la mesa, justo frente a mi padre. Aquí están. 20 millones de pesos, dijo mi abuelo. Se los confío a ustedes dos. El silencio fue sepulcral. Mi padre extendió una mano temblorosa y tocó uno de los fajos, como si no pudiera creer que fuera real. Sus ojos no brillaban de emoción, sino de una codicia pura y atónita. Yo solo podía mirar desde mi rincón, sintiendo un profundo malestar. Esto no era un acuerdo familiar. Era una transacción.
Y tenía la terrible sensación de que el precio a pagar sería mucho más alto que 20 millones de pesos. Se había encendido una mecha, y sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que tarde o temprano haría estallar a esta familia en pedazos. Los primeros meses después de la decisión de mi abuelo fueron una actuación digna de un Oscar. Mis padres se transformaron en los hijos más devotos y cariñosos que uno pudiera imaginar. La casa, que antes se sentía como una zona de tregua tensa, ahora era un escenario de felicidad familiar, una felicidad completamente falsa. Mi madre, Isabel, se convirtió en la nuera ideal. Cada mañana se levantaba temprano para prepararle a mi abuelo su desayuno favorito, huevos rancheros y café de olla, fuerte y sin azúcar, como a ti te gusta, suegrito. Decía con una sonrisa que brillaba más que el sol de la mañana. Limpiaba la habitación de mi abuelo 2 veces al día, le compraba el periódico y se sentaba a escuchar sus historias del rancho, aunque yo sabía que por dentro estaba contando los minutos para ir a ver su telenovela. Mi padre, Arturo, también hizo su parte. Dejó de pasar las tardes de los sábados en la cantina con sus amigos y empezó a llevar a mi abuelo a caminar por la plaza del pueblo. Lo paseaba frente a las nuevas construcciones, señalando con orgullo. Mira, papá, el pueblo está creciendo. Con el dinero que nos diste, voy a expandir la ferretería, voy a empezar a construir. Te haré sentir orgulloso, le decía, su voz rebosante de una ambición que tenía poco que ver con el orgullo familiar y mucho que ver con el estatus social. Mi abuelo aceptaba estos cuidados con una calma estoica. Asentía, a veces sonreía, pero yo, que empezaba a observarlo más de cerca, notaba que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Esos ojos profundos permanecían distantes, melancólicos. Mientras tanto, yo seguía en mi ático, intentando revivir mi proyecto. Las líneas de código y los planos en mi laptop eran mi única esperanza de escapar de esa casa y de esa farsa. Pero cada vez que bajaba por un vaso de agua o algo de comer, veía a mi abuelo. Sentado en el viejo sillón de la sala, apoyado en su bastón, con la mirada perdida a través de la ventana. Su soledad era palpable, un aura densa a su alrededor. Empecé a hablar más con él. No por deber, ni mucho menos por el dinero, sino porque sentía una extraña conexión con su aislamiento. Ambos éramos prisioneros en esa casa, aunque por razones diferentes. Un día, lo encontré en el porche trasero, mirando los árboles de limón del patio. ¿Extrañas el rancho, abuelo?, le pregunté, sentándome a su lado. Él se giró lentamente. Suspiró, un sonido largo y pesado. Cada día, mijo. Allá, hasta el silencio hablaba. Aquí hay demasiado ruido. Sus palabras me tocaron el corazón. Entendí que no se refería al ruido de los coches o de la gente, sino al ruido de la falsedad, de las intenciones ocultas. En una de esas tardes, mientras estábamos sentados en el patio, pasó doña Elvira, nuestra vecina de toda la vida. Es una viejita amable, con ojos curiosos que no se pierden nada. Don Ramiro, qué gusto verlo, dijo desde su jardín. Qué bien te cuidan tus hijos. Eres un hombre con suerte. Mi madre, que justo salía en ese momento, infló el pecho de orgullo. Claro que sí, Elvira. A nuestro padre, lo que pida. Pero más tarde, cuando fui a la tienda, me encontré a doña Elvira. Me tomó del brazo y me dijo en voz baja, tu abuelo es un hombre de roble, Jacobo. Pero hasta el roble más fuerte se puede secar por dentro si no tiene raíces. No dejes que se seque. No dijo más, pero yo entendí perfectamente. Ella también veía la farsa. Esas conversaciones con mi abuelo y las palabras de doña Elvira se convirtieron en mi único ancla a la realidad en esa casa. Empezaba a ver que mi abuelo no era solo un viejo ranchero testarudo, sino un hombre atrapado, un rey exiliado en su propio reino, rodeado de una corte de aduladores que solo esperaban su muerte para reclamar el tesoro. Y yo, sin saberlo, me estaba convirtiendo en su único aliado. Como toda luna de miel, la de mis padres con mi abuelo tuvo un final abrupto. Pasó casi un año, y la pintura de la devoción filial empezó a desconcharse, revelando la pared agrietada y fea que había debajo.
El entusiasmo fingido se agotó, y la verdadera naturaleza de mis padres comenzó a emerger, primero en susurros, luego en quejas abiertas. La primera vez que lo oí claramente fue una mañana en la cocina. Mi madre no sabía que yo estaba en el pasillo. Hablaba con mi padre en voz baja y cortante. Arturo, los gastos se han disparado desde que tu padre está aquí, se quejaba. La luz, el agua, la comida. Dios mío, ¿cómo come este hombre? Es un pozo sin fondo. Mi padre, revisando unas facturas, asintió con el ceño fruncido. Ya sé, Isabel, ya sé. Pero no te preocupes, para eso están los 20 millones. Para cubrir todo. Echó una mirada rápida hacia la sala, donde mi abuelo estaba sentado, para asegurarse de que no lo había oído. Pero yo supe que sí. Vi cómo la mano de mi abuelo, la que reposaba sobre su bastón, se apretaba con fuerza. Vi un parpadeo de dolor en sus ojos antes de que volviera a poner su máscara de impasibilidad. A partir de ese día, las actitudes se volvieron más descaradas. Mi madre dejó de preparar los desayunos especiales. En su lugar, dejaba una caja de cereal barato sobre la mesa. Ahí está el desayuno, papá. Sírvetelo tú, que ando muy ocupada, le decía con una brusquedad que lo trataba menos como un padre y más como un inquilino indeseado. Mi padre empezó a quejarse abiertamente, a regañarlo como a un niño. ¿Dejaste la televisión prendida toda la noche, papá? Le espetó una noche durante la cena, su tono áspero y acusador. El recibo de la luz de este mes vino por las nubes. Al principio, mi abuelo intentó defenderse. Una vez, cuando mi madre le gritó por derramar un poco de agua en una alfombra nueva, él se levantó, su voz firme y resonante. Isabel, yo le di a tu marido 20 millones de pesos. No me trates como si fuera un arrimado que vive de limosna. Mi madre se quedó helada por un segundo, pero luego una sonrisa maliciosa se dibujó en su cara. Ese dinero, suegro, es para que lo cuidemos. No para que usted haga lo que se le dé la gana en nuestra casa. Mi padre intervino, su voz fría como el hielo. Exacto, papá. Esta casa tiene reglas, y tienes que respetarlas. Además, ¿quién sabe cuánto tiempo más vas a vivir? A lo mejor tu dineral ni siquiera alcanza. Esa última frase me cayó como un golpe en el estómago. Me quedé ahí, con el corazón latiendo con fuerza, queriendo gritarles, queriendo defenderlo. Pero miré a mi abuelo, y él, con un gesto casi imperceptible de la cabeza, me pidió que no interviniera. Se dio la vuelta en silencio, pero en sus ojos vi una mezcla de ira y una profunda, amarga decepción. Poco a poco, mi abuelo se fue cansando. Las pequeñas discusiones se multiplicaron, pero él dejó de luchar. Dejó de responder. Simplemente se encerraba en su silencio, un silencio pesado, lleno de dignidad herida. Se estaba rindiendo, no porque ellos tuvieran razón, sino porque estaba demasiado cansado para pelear. Una tarde lo encontré sentado solo en la sala, con la mirada perdida en la calle, como si anhelara poder escapar. ¿No estás cansado de todo esto, abuelo? Le pregunté, sentándome a su lado. Me dedicó una sonrisa triste. Lo estoy, Jacobo. Estoy muy cansado. Pero, ¿qué sentido tiene discutir? Ya solo quiero paz. Sus palabras me retorcieron el corazón. Era como ver a un león viejo y majestuoso, atrapado en una jaula demasiado pequeña, resignado a su destino. La paz que había venido a buscar a casa de su hijo se había convertido en una guerra de desgaste, y él había decidido entregar las armas. La situación se volvió insostenible. Ver a mi abuelo marchitarse día a día, ver la crueldad casual de mis padres, me estaba enfermando. Me sentía un cómplice silencioso, y la culpa me ahogaba. Una noche, no pude más. Estábamos cenando. Mi abuelo comía lentamente, con la cabeza gacha. Mi madre le sirvió una porción minúscula de carne. Hay que cuidar el colesterol, suegro, dijo con falsa preocupación. Sabía que era una excusa para ahorrar. La rabia me subió por la garganta. Ya basta, dije, mi voz temblando. No pueden seguir tratándolo así. Mis padres me miraron como si me hubiera vuelto loco.
¿Disculpa? Dijo mi padre, dejando los cubiertos. ¿Lo que oyes? Exclamé, ya sin poder contenerme. Él no es una carga. Es su padre. Es el hombre que les dio una fortuna para que pudieran vivir sin preocupaciones. Mi padre soltó una carcajada fea, llena de desprecio. ¿Y quién eres tú para decirnos cómo vivir? ¿Jacobo? El arquitecto fracasado. El hijo pródigo que volvió con una mano adelante y otra atrás. Un bueno para nada que vive bajo mi techo y come de mi plato. Mi madre se unió al ataque, sus ojos convertidos en 2 pedazos de hielo. Tu padre tiene razón. No tienes ningún derecho a hablar en esta casa. Eres tan malagradecido. Después de que te hemos mantenido durante más de un año, ¿ahora vienes a darnos lecciones de moral? Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Fracasado. Bueno para nada. Mantenido. Cada insulto estaba diseñado para aplastar mi autoestima, para recordarme mi posición de impotencia. Pero en lugar de achicarme, su crueldad encendió algo en mí. Tienen razón, dije, mi voz ahora extrañamente calmada. No tengo derecho a hablar en su casa. Porque esta casa ha dejado de ser un hogar. Se ha convertido en un negocio. Y yo no quiero ser parte de él. Al día siguiente, después de una noche sin dormir, me encontré con Valeria en un café del pueblo. Ella era mi amiga de la infancia, ahora una doctora respetada. Tenía una calidez y una sensatez que eran un bálsamo para mi alma herida. Le conté todo, sin filtros, la pelea, el maltrato a mi abuelo, el veneno de mis padres. Ella me escuchó en silencio, sus ojos llenos de compasión. Cuando terminé, tomó mi mano sobre la mesa. No eres como ellos, Jacobo, me dijo suavemente. Lo que sientes, esa rabia, esa impotencia, eso se llama decencia. No la pierdas nunca. Eres mucho más valioso de lo que ellos te hacen creer. Sus palabras fueron como un ancla en medio de mi tormenta. Me dieron la fuerza que necesitaba. Esa misma tarde, empaqué mis cosas en una sola mochila, mi laptop, algo de ropa y el cuaderno con mis ideas. No era mucho, pero era mío. Bajé las escaleras. Mi abuelo estaba en su sillón, como siempre. Me miró, y en sus ojos vi que entendía todo sin que yo dijera una palabra. No puedo seguir aquí, abuelo, le dije en voz baja. No puedo ver cómo te tratan así y no hacer nada. Me está matando. Él asintió lentamente. Vi un destello de dolor en su mirada, pero también de orgullo. Se levantó con dificultad, se acercó y puso una mano en mi hombro. Ten cuidado, mijo, dijo, su voz ronca. La vida afuera no es fácil. Pero tienes que ser fuerte. Salí de esa casa con el corazón pesado, pero también con una extraña sensación de alivio. Dejaba atrás la jaula de oro. No sabía a dónde iba ni qué haría, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Mi libertad olía a humedad y a desesperación. Alquilé un pequeño cuarto en las afueras del pueblo, lo único que podía pagar con los pocos ahorros que me quedaban. Era un espacio diminuto, con una cama individual, una mesa desvencijada y un armario astillado. Pero era mío. Ya no tenía que soportar las palabras hirientes de mis padres ni presenciar el maltrato a mi abuelo. Pero la vida no se volvió más fácil. Mi proyecto de arquitectura seguía estancado. Para sobrevivir, empecé a trabajar como repartidor por las noches. Recorría las calles silenciosas del pueblo en una motocicleta destartalada, entregando pizzas y medicinas. En esas largas noches, tenía demasiado tiempo para pensar, en mi abuelo, en mis padres, en mis sueños rotos. Algunas noches, el agotamiento era tan grande que solo quería rendirme, volver a Guadalajara y buscar un trabajo de oficinista. Pero entonces recordaba las palabras de mi abuelo, tienes que ser fuerte. Y seguía adelante. Me mantenía en contacto con él a través de llamadas cortas y clandestinas. Él no decía mucho, pero yo podía oír el cansancio en su voz. ¿Todo bien, abuelo? Le preguntaba, sabiendo que la respuesta era una mentira. Estoy bien, mijo. No te preocupes por mí, decía,
pero su voz sonaba frágil, como si ocultara un gran dolor. Una noche, la tormenta que se había estado gestando en mi familia finalmente estalló. Llovía a cántaros, un diluvio que parecía querer ahogar al mundo. Volví de un turno de reparto, empapado y exhausto. Me desplomé en la cama, deseando poder cerrar los ojos y dormir por 1000 años, cuando mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté de mala gana. ¿Bueno? Jacobo, la voz al otro lado era apenas un susurro tembloroso, quebrado. Me incorporé de golpe. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Abuelo? ¿Eres tú? Y mi hijo, su voz se ahogó, como si cada palabra luchara por salir. Me he ido de la casa. Esas palabras me apuñalaron el corazón. Me puse de pie de un salto, apretando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Pregunté, mi voz rompiéndose. Ya no podía más, Jacobo, dijo, y pude oír que contenía las lágrimas, esas lágrimas que un hombre como él nunca mostraría. Arturo y Brenda, ya no me ven como su padre. Me llaman una carga, dicen que les estoy costando dinero, que les estoy arruinando la vida. Hizo una pausa para tomar una respiración temblorosa. La rabia hirvió dentro de mí, caliente e incontrolable. No tienen derecho. Tú les diste todo. ¿Cómo se atreven a tratarte así? Ya no lo sé, suspiró. Le llamé a Ricardo, me dijo que yo elegí mal, que ahora me aguante. Le llamé a Sofía, dijo que su marido no me aceptaría en su casa. Ya no me queda nadie, Jacobo. Solo tú. Sus palabras fueron una daga, dolorosas y pesadas de responsabilidad. ¿Dónde estás, abuelo? Pregunté de nuevo, mi voz temblando, pero resuelta. En un motelito cerca de la central de autobuses, respondió débilmente. No quería molestarte, mijo. Pero no sé a dónde ir. Y no traigo ni un centavo. Esas últimas palabras rompieron todas mis barreras. Sentí un ardor en los ojos. Espérame ahí, abuelo, dije, mi voz firme a pesar de la tormenta que sentía por dentro. Voy para allá ahora mismo. Me puse mi chamarra mojada, tomé mis llaves y salí corriendo bajo la lluvia torrencial. Solo un pensamiento consumía mi mente, tenía que traer a mi abuelo conmigo, aunque todo lo que tuviera para ofrecerle fuera un cuarto miserable y un sueño moribundo. El motel era un lugar deprimente en los límites del pueblo, con un letrero de neón que parpadeaba intermitentemente. Cuando llegué, vi a mi abuelo bajo el pequeño techo del porche. Estaba de pie, apoyado en su bastón, con su viejo sombrero puesto. Su figura delgada y frágil parecía diminuta bajo la luz amarilla y tenue, una silueta solitaria en medio de la cortina de lluvia. Corrí hacia él y lo metí en mi coche destartalado, protegiéndolo de las gotas heladas. ¿Estás bien? Le pregunté, la voz quebrada por la preocupación. Él asintió, pero vi que tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando en silencio. Gracias, Jacobo, dijo, su voz apenas un susurro. Lo llevé a mi cuarto rentado. No era el rancho de Idaho ni la cómoda casa de mis padres, pero era un lugar donde podía darle calor y respeto. Le di la única silla que tenía y busqué una toalla seca. Sécate, abuelo. No te vayas a resfriar, le dije, forzando una sonrisa. Comenzamos una nueva vida juntos en ese pequeño espacio. Le di mi cama y yo dormía en un colchón viejo en el suelo. Cada mañana le preparaba café negro, como a él le gustaba, y desayunábamos juntos pan con mantequilla. Él nunca se quejó. Sabe bueno, mijo, decía con una leve sonrisa que yo sabía que era para animarme. Nuestra vida no era fácil. El dinero que ganaba en los repartos apenas alcanzaba para la renta y la comida. Pasaba las noches en vela, trabajando en mi proyecto, intentando perfeccionar el software de diseño, mientras mi abuelo dormía en la cama destartalada. A veces lo observaba, su respiración tranquila en la penumbra, y me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Quería darle una vida mejor, pero todo lo que tenía era determinación y un sueño a medio construir. Pero en medio de la pobreza, algo hermoso floreció. Empezamos a hablar de verdad.
Mi abuelo me contó historias de su vida, de cómo construyó el rancho de la nada, de las sequías y las deudas que casi lo destruyen. Hubo un tiempo en que pensé que no lo lograría, me dijo una noche, con la mirada perdida en el recuerdo. Pero cada vez que me caía, encontraba la forma de levantarme. Tienes que hacer lo mismo, Jacobo. Sus palabras eran un fuego que reavivaba mi propia resolución. Yo también me abrí. Le conté de mi sueño, de mi deseo de hacer arquitectura con un propósito. A veces tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte, abuelo, le confesé. Él asintió. El miedo es normal. Pero no dejes que te detenga. Yo tuve miedo 1000 veces, pero aquí sigo. Ese invierno llegó más temprano y más frío que nunca. El frío se colaba por las grietas del cuarto. La salud de mi abuelo, ya debilitada por los disgustos, comenzó a deteriorarse visiblemente. Empezó a toser, una tos seca y persistente que me despertaba por las noches. Es solo un resfriado, me decía, pero yo sabía que era más grave. Una mañana, lo escuché llamarme desde la cama. Su voz era un hilo. Corrí hacia él. Estaba pálido, su respiración era trabajosa. Llama a una ambulancia, mijo, susurró. En el hospital, el diagnóstico fue neumonía severa. Su cuerpo, de 83 años, ya no tenía fuerzas. Me quedé a su lado día y noche. Le contaba de mis avances en el proyecto, aunque sabía que apenas me entendía. Lo lograré, abuelo, le prometía. Él asentía débilmente. Yo creo en ti. Mis padres y mis tíos hicieron visitas breves y obligadas. Actuaban para salvar las apariencias. Mi abuelo lo sentía. Una noche, cuando estábamos solos, apretó mi mano. Tú eres el único que está aquí de verdad, Jacobo, dijo. Su última noche, yo estaba dormitando en la silla a su lado. Sentí que su mano apretaba la mía con una fuerza repentina. Desperté de un salto. Me miró, sus ojos nublados pero llenos de un amor inmenso. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Luego, sus ojos se cerraron. Su respiración se detuvo. Me quedé helado, sosteniendo su mano ya sin vida. Lo llamé, lo sacudí, pero se había ido. El hombre que me enseñó sobre la perseverancia y la dignidad, el único miembro de mi familia que realmente me había amado, se había ido. Y yo me quedé solo, llorando en silencio en la habitación estéril de un hospital. El funeral fue un evento tan frío y austero como el corazón de mi padre. A pesar de haber recibido 20 millones de pesos, Arturo organizó un servicio dolorosamente modesto. Un ataúd de pino barato, unas pocas flores blancas y un responso breve. Mi madre, mi tío Ricardo y mi tía Sofía asistieron, por supuesto. Se pararon en un rincón, cuchicheando entre ellos, sus rostros carentes de cualquier atisbo de dolor genuino. Estaban allí para cumplir, para que la gente del pueblo no hablara. Al verlos, sentí una certeza absoluta, estas personas no eran mi familia. No realmente. Una semana después, cuando la pena todavía era una herida abierta en mi pecho, recibí una llamada. Era un abogado de Guadalajara, un tal licenciado Morales. Dijo que mi abuelo había dejado un testamento y que mi presencia era requerida para la lectura. Fui, con el corazón pesado, asumiendo que tal vez me había dejado su viejo reloj o su bastón de madera. La oficina del abogado estaba en el centro de la ciudad, un lugar elegante y pulcro que contrastaba brutalmente con mi realidad. El licenciado Morales, un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada, me invitó a sentarme y abrió un expediente grueso. Mis padres y mis tíos ya estaban allí, sentados, con una mezcla de impaciencia y avaricia en sus rostros. Señor Jacobo Montes, comenzó el abogado, su voz calmada y profesional. Su abuelo, el señor Ramiro Montes, lo ha nombrado a usted su único y universal heredero. Asentí, sin sorprenderme demasiado, pensando en los pocos objetos personales que mi abuelo poseía. Pero entonces, el licenciado Morales continuó, y sus siguientes palabras me golpearon como un rayo. El señor Montes no solo poseía los 20 millones de pesos de la venta del rancho. Esa suma fue, por así decirlo, una prueba.
La fortuna real del señor Montes, acumulada discretamente a lo largo de 50 años, consiste en un portafolio de acciones, inversiones en bienes raíces y una cantidad significativa de oro, valorado en más de 350 millones de pesos. La sala se quedó en un silencio mortal. 350 millones. El equivalente a casi 20 millones de dólares. Me quedé petrificado, incapaz de procesar la información. ¿Mi abuelo? ¿El hombre que vivió conmigo en un cuarto miserable, que comía fideos instantáneos? ¿Estás seguro? Logré preguntar, mi voz un hilo. El abogado asintió. Completamente. Pero eso no es todo. Presionó un botón en su laptop, y una pantalla en la pared se encendió. Apareció mi abuelo, sentado en su sillón del rancho, antes de venderlo. Se veía fuerte, sus ojos claros. Hablaba directamente a la cámara. Si están viendo esto, comenzó su voz grabada, firme y clara, significa que ya me fui. Los 20 millones fueron una prueba. Quería ver quién de mis hijos me amaba a mí, y no a mi dinero. Quería ver quién tenía un corazón noble. Su mirada pareció buscar la mía a través de la pantalla. Arturo, Ricardo, Sofía, me rompieron el corazón. Me trataron como una carga, me abandonaron cuando más los necesitaba. Por eso, toda mi fortuna, todo lo que construí con mis manos, se lo dejo a la única persona que demostró tener lealtad y amor incondicional. Se lo dejo a mi nieto, Jacobo. Con una condición, que uses esta riqueza para hacer algo con propósito. Algo que deje una huella en el mundo. Cuando el video terminó, el infierno se desató. ¿Qué? Rugió mi padre, su rostro pálido de ira. 350 millones. Ese viejo me engañó. No puede ser. Nosotros lo cuidamos. Ese mocoso lo manipuló. Chilló mi madre. Mis tíos se levantaron, gritando, amenazando con demandar. Pero yo ya no los oía. Sostenía los documentos que el abogado me había entregado, mis manos temblando. No era solo dinero. Era una responsabilidad inmensa. Era el último acto de amor y confianza de mi abuelo. Y en medio del caos y la codicia de esa sala, supe exactamente lo que tenía que hacer. Los días que siguieron a la lectura del testamento fueron un torbellino. Mi familia intentó todo, llamadas melosas, amenazas de demandas, chantaje emocional. Pero la voluntad de mi abuelo, respaldada por ese video, era inquebrantable. Se dieron cuenta de que no tenían ninguna posibilidad y, finalmente, se retiraron a lamer sus heridas en un silencio resentido. Yo, por mi parte, sentía el peso del legado de mi abuelo sobre mis hombros. Haz algo con propósito. Esas palabras resonaban en mi mente día y noche. Lo primero que hice fue resucitar mi sueño, pero esta vez, con los recursos para hacerlo bien. Fundé Arquitectura Montes, pero la rebauticé en mi corazón como Construcciones Ramiro. Mi visión de viviendas sostenibles y asequibles dejó de ser un plano en una laptop y se convirtió en una realidad. Contraté a un equipo de jóvenes arquitectos apasionados y empezamos a construir comunidades, no solo casas. En un par de años, nuestro trabajo fue reconocido a nivel nacional, demostrando que se podía hacer negocio con conciencia social. Pero no me detuve ahí. Usé una parte significativa de la fortuna para crear la Fundación El Refugio de Ramiro. Un hogar para ancianos abandonados por sus familias, para personas como mi abuelo, que alguna vez fueron consideradas una carga. No diseñé un asilo, sino un verdadero hogar. Un lugar con jardines, talleres, atención médica de primera y, sobre todo, con personal que trataba a los residentes con el respeto y el cariño que merecían. El día de la inauguración del refugio, de pie frente al edificio que llevaba el nombre de mi abuelo, sentí que las lágrimas rodaban por mis mejillas. Lo logré, abuelo, susurré al viento, como si él pudiera oírme. Mi historia, inesperadamente, atrajo la atención de los medios. Se convirtió en un símbolo de que no toda la riqueza corrompe y de que la verdadera familia es la que se elige y se cuida. Nunca volví a hablar con mis padres o mis tíos. Ellos eligieron su camino, uno pavimentado con codicia y vacío.
Yo elegí el mío, uno guiado por el propósito que mi abuelo me había inculcado. Esta noche, desde el balcón de mi oficina, miro las luces de la ciudad y reflexiono sobre mi viaje. Del ático del fracaso a la cima del éxito. Pero sé que mi verdadero éxito no está en los edificios que he construido ni en el dinero que tengo en el banco. Está en el legado de amor y perseverancia de un viejo ranchero. Si estás leyendo esto, mi consejo es simple: vive con el corazón. Habrá momentos en los que te sientas solo, abandonado o fracasado. Pero aférrate a tu decencia. Persevera en tus sueños, sin importar cuán lejanos parezcan. Y lo más importante, haz algo con propósito. Esa es la única riqueza que realmente perdura. Es como vivió mi abuelo, y es como yo elijo llevar su antorcha.